Saludos cordiales, jóvenes, bienvenidos al video número 2 del laboratorio del curso de Introducción a la Electrónica, donde explicaremos los circuitos propuestos en el instructivo del laboratorio. Muy bien, empecemos. Primero deben de confirmar que estén en su cuenta de Tinkercad. Posteriormente le dan un nuevo proyecto y vamos a aprender dos componentes nuevos para este laboratorio, para lo cual tenemos que empezar desde un principio con todos los componentes, porque no se encuentran en los básicos. Abrimos y vamos a la pestaña o a la categoría de instrumentos. Muy bien, en instrumentos vamos a trabajar con el generador de funciones. Hacemos clic ahí y también agregamos el osciloscopio. Muy bien, jóvenes, se les está presentando estos dos instrumentos que en sus posteriores laboratorios lo van a tener ustedes físicamente. Por ahora es simulado, pero vamos a trabajar con estos dos instrumentos que se tienen en los laboratorios físicos. Muy bien, el generador de funciones, como su nombre mismo dice, genera una función, y las funciones que se pueden generar son un cuadrado, ¿sí? Una señal cuadrada, una señal senoidal o una señal triangular. En este caso vamos a trabajar netamente con señal cuadrada o senoidal. Triangular no se va a utilizar mucho, pero ustedes pueden probar. Muy bien, veamos los parámetros que podemos modificar en el generador de funciones. Uno de ellos es la frecuencia. La frecuencia denota el número de pulsos en un segundo. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener, si estamos trabajando con la función cuadrado, 1000 cuadrados en un segundo. Si estamos trabajando con una función senoidal o seno, vamos a tener 1000 funciones senoidales en un segundo. Muy bien. Y las unidades están en hertz. ¿Sí? Hertz. Vamos por la amplitud. La amplitud denota el punto más alto versus el punto más bajo. ¿Sí? En este caso, si es cuadrado, significa que la amplitud arriba será 5 voltios y abajo será 0 voltios. Aquí un desfase en CC, en este lado vamos a empezar por ahora con 0 porque no queremos desfasar nada. Muy bien, ya hemos calibrado nuestro. Aquí vamos a poner, según lo que indica el laboratorio, 10.000, 5 y aquí senoidal o cuadrado. Vamos a dejarlo por cuadrado. Vamos con el osciloscopio. El osciloscopio, señores, es un instrumento para visualizar esta señal generada. Aquí simplemente estoy generando. Aquí voy a visualizar de qué tipo de señal de onda tengo. Entonces, en este caso voy a colocar en 50 microsegundos. Al rato les voy a explicar por qué 50 microsegundos. Muy bien, hagamos la conexión. El rojo se conecta con el rojo, o positivo con positivo, y negativo con negativo. Cambio los colores para poder identificarlos un poco mejor. Le damos iniciar y, señores, se ha generado una onda cuadrada, puesto que yo estoy generando una onda cuadrada de 10 kHz, de 5 voltios de amplitud y 0 voltios de desfase. ¿Qué pasaría si yo le cambio a senoidal? Pues la señal que se va a generar es un senoide, y si es triangular, pues la señal va a ser una señal triangular. ¿Sí? Dejámoslos con la cuadrada para entender cómo funciona. Fíjense, si se nota en el video o si se nota en la resolución, aquí dice 10 voltios desde el valor más bajo hasta el valor más alto. Y si contamos los cuadraditos que tiene el osciloscopio, vamos a ver que tiene 10 cuadrados. ¿Qué significa esto? Que nosotros estamos teniendo, ¿qué cosa? Cada cuadrado 1 voltio. Entonces, si nos ponemos a contar desde el punto más alto al punto más inferior, vamos a tener 5 cuadrados. Y exactamente lo que nos indica la amplitud. 5 voltios, que quiere decir cada cuadrado es 1 voltio, y si vemos desde la parte inferior hasta la parte superior, son 5 recuadros. Ahí está. Aquí hay 1, 2, 3, 4
y 5. Entonces, ahí están los 5 voltios. Muy bien, veamos la señal en el tiempo. Vemos que tenemos un espaciado desde este punto hasta el otro punto de 500 microsegundos, que es lo que nosotros hemos establecido. Con el 50 microsegundos, que quiere decir, si yo tengo 50 microsegundos, tengo 10 cuadraditos, se hace un global de 50 o 500 microsegundos. Muy bien, ¿qué quiere decir esto? Que nuestra señal tiene un pulso alto y un pulso bajo de 100 microsegundos. ¿Por qué? Porque cada cuadradito es 50. Quiere decir, aquí hay 50 más 50 son 100 microsegundos. Y 100 microsegundos es el periodo de una señal de 10 kHz, que es el inverso. Muy bien, eso lo vamos a ver en la parte de la teoría, pero entendamos que aquí nosotros tenemos una señal de 10 kHz con periodo de el doble de la división, 100 microsegundos. Muy bien, vamos a agregar ahora a nuestros circuitos nuestros condensadores, nuestras resistencias y nuestras bobinas. Muy bien, ustedes tienen que armar el siguiente circuito con las siguientes características que también están en el instructivo de laboratorio. Con estas unidades en el generador, el segundo osciloscopio con estas unidades, el primer osciloscopio con estas unidades, con este valor de 10 kilo ohms en la segunda resistencia y en la primera resistencia 10 kilo ohms. Lo mismo que se ha armado físicamente, jóvenes. Muy bien, veamos qué se tiene. Simulemos. Ambas, ¿sí?, las señales son cuadradas, ¿sí? Es más, si acá tengo abajo en el primer cuadrado, en el segundo también tengo abajo, en la segunda tengo alto y alto, entonces están sincronizadas, ambas tienen el mismo sentido o la misma forma de onda. Muy bien, la diferencia está en la amplitud, acá tengo 20 y acá tengo 10. ¿Qué significa? Que aquí si tengo 20, cada división es 2 voltios, entonces tengo 2, 2 y acá y medio sería 1. 2, 2, 1, 5 voltios. Es exactamente lo que tengo aquí en la amplitud. Pero si ahora el segundo osciloscopio o el que está hacia su derecha está tomando del voltaje de la segunda resistencia, ambas son iguales. ¿Qué ha pasado con este voltaje? El voltaje que ha ingresado se ha dividido entre una parte para la primera resistencia y otra parte para la segunda. Y como ambas resistencias son iguales, se han repartido la mitad para una y la mitad para otra. Y eso se muestra, jóvenes, en la gráfica. Fíjense, acá dice 10 voltios, por lo cual cada cuadradito, como hay 10 cuadrados, sería 1 voltio cada cuadrado. Entonces, si yo cuento 1 voltio más 1 voltio y acá y medio, sería 2 voltios y medio. Ajá, entonces aquí la amplitud es 5 y acá la amplitud es 2.5. De 5 a 2.5 es la mitad. Entonces, en esta resistencia tengo la mitad de voltaje que lo que me proporciona la fuente. ¿Y dónde está la otra mitad? La otra mitad la tiene esta resistencia superior. Muy bien, si ustedes ponen un tercer osciloscopio y colocan la medición en la resistencia superior, van a ver los otros 2.5 voltios también en el mismo sentido. Si acá está bajo, aquí es bajo. Si aquí es alto y así sucesivamente. Muy bien, ahora trabajemos con el condensador. Aquí yo tengo el condensador con las siguientes características. Generador con estos valores. Osciloscopio con estos valores en microsegundos. Segundo osciloscopio con estos valores. La resistencia con 1 kilo ohm y condensador de 470 nanofaradios. Muy bien, simulemos, ¿qué nos muestra? Fíjense, lo que está ocurriendo es que aquí tenemos señal de voltaje y de forma repentina genera un pulso. ¿Qué dijimos que hace el condensador? No sigue el voltaje directamente, sino él empieza a cargarse hasta que en algún momento logra llegar a su máximo
voltaje, que en este caso es 5 voltios. Entonces lo que ocurre aquí es que carga del condensador. Pero luego de que ha cargado de forma repentina va a ir hacia cero otra vez. Entonces acá ocurre ¿qué cosa? La descarga. Faltaría la gráfica aquí, ¿sí? Para ver la descarga. Muy bien, esa gráfica tienen que ustedes obtenerla. Muy bien, aquí tengo un circuito inductivo. Muy bien, tengo el generador de funciones con estos valores, el segundo osciloscopio con estos valores, el primer osciloscopio con esos mismos valores, el inductor con 33 milihenrios y la resistencia con 4.7 kiloohms. Muy bien, veamos qué nos suministra. Muy bien, aquí jóvenes también se está mostrando la carga y descarga de la bobina, pero expresada en voltaje. ¿Sí? Porque yo tengo aquí el voltaje que está ingresando de la fuente y estoy midiendo el voltaje que tengo en la bobina. Para saber si el voltaje, si acá está variando corriente, ya dijimos, o vimos en la parte teórica, vamos a ver en la parte teórica, que la bobina trabaja con corriente. Entonces, si aquí la corriente está siendo cargada y descargada por la bobina, eso se expresa en forma de voltaje en la resistencia. Y ahí está. Entonces comienza recién a subir el voltaje que se expresa en razón a la corriente que está pasando por la resistencia. Ustedes deben de obtener esta gráfica. Vamos a analizarla ya en la parte teórica. Obtengan esta gráfica y la agregan a su informe. Muy bien, jóvenes. Son los circuitos que ustedes tienen que armar. Nos vemos en la parte teórica. Saludos cordiales, jóvenes.